Hoy vamos a entrar en la parte número 3 de nuestra serie llamada La Justicia de Dios y vamos a regresar a Romanos 1:17, donde el apóstol Pablo escribió diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ya hemos dicho que este tema es muy importante en las Escrituras y es una de las más importantes revelaciones en las epístolas del Nuevo Testamento. Y yo, conforme vaya desarrollando el tema, ustedes van a oír cosas con las cuales podrán relacionarse directamente. Vamos a empezar hoy con un primer pensamiento. La justicia es un regalo, no un salario. Eso significa que no es algo que algún día llegarás a merecer, ni que tampoco podrás comprar o ganar a través de méritos personales. La Biblia claramente nos dice que la justicia es un don o un regalo. También en el mismo libro, Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben por la fe la abundancia de la gracia y el don o regalo de la justicia. Y miren, nuestra justificación costó la muerte de Jesús, el sustituto por la humanidad. Él pagó el precio por ella y nos la ofrece gratuitamente como una donación. Aquí no funciona la política humana de trabajar y obtener, hacer y merecer, y de obra y de deuda, y tampoco es algo que se amerita. Más bien, la política de Dios al respecto de la justicia es simple. No la merecemos, pero nos es dada como un don o regalo, y no por algo que nosotros hacemos, ni tampoco podemos ganárnosla. Nos fue otorgada gratuitamente a través de la generosidad y gracia de Dios. Así como nosotros no debemos confundir la justificación con la justicia, tampoco debemos confundir la justicia con la santidad. Y digo esto porque hay algunas personas que no tienen su fe puesta en el sacrificio que Jesús, nuestro sustituto, hizo por nosotros, pero que tienen de manera personal hábitos asombrosamente morales. Estas personas cuidan mucho la forma en la cual hablan, es cierto, se abstienen de todo tipo o forma de vicio, no consumen sustancias que pueden dañar sus cuerpos y tienen un estilo de vida muy sano y una santidad exterior. Consecuentemente, tienen su fe puesta en lo que hacen y en cómo viven, y no en la justicia de Dios que es recibida gratuitamente por la fe. Es cierto que Dios nos llama a vivir vidas en santidad, pero la santidad y la justicia son dos cosas completamente diferentes. La justicia es un estado o una condición en la que entramos por la fe en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Vamos a definir ahora la justicia. El diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento de E.W. Vine define justicia de la siguiente manera. Justicia es el carácter o calidad de ser recto o justo, y antiguamente la palabra se traducía rectitud. Quiero definir la naturaleza de esta palabra. Esta es una palabra relacional. En otras palabras, justicia no es algo que yo puedo tener aparte de cómo me conecto con alguien más, porque es una palabra relacional. Significa ser correcto. Es decir, yo soy justo, recto o correcto delante de los ojos de alguien más. Soy justo, recto o correcto delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué soy justo? Porque tengo mi fe puesta en el sacrificio que Él propuso. Él presentó un sacrificio por mí. Y si yo vengo a Él sobre la base de mis propias buenas obras y de mi propia justicia, lo que estoy haciendo es ofrecer mi propia sustitución y sencillamente no será aceptada por Dios, porque mi justicia delante de Él es como un trapo de inmundicia y no cuenta ni tiene valor alguno delante de Él. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y hemos quedado destituidos o separados de la gloria de Dios. Inclusive el morir por nuestros propios pecados sería delante de Dios insuficiente. La verdad es que la muerte es algo que nosotros justamente merecíamos. Pero Cristo, quien no merecía la muerte, compró mediante su muerte nuestra salvación y justicia, la cual Dios hizo disponible a toda la humanidad para que la reciba mediante el canal de la fe. Escuchen esto. Aquellas cosas por las que se lucha mucho, que son difíciles de obtener y que no se consiguen fácilmente,
No son cosas baratas. Y lo que Jesús tuvo que hacer para obtener esa justicia fue que Él mismo tuvo que ponerse en las manos del enemigo de Dios. Y esto es esencialmente lo que ocurrió aquella noche en el huerto de Getsemaní. Él aquella noche sudó como gruesas gotas de sangre que salieron de sus poros porque estaba en angustia mortal, sabiendo que no había otra alternativa que pasar por todo ello, por esa pasión. Y por última vez, la Escritura nos dice que los ángeles vinieron y lo consolaron, lo ministraron, lo fortalecieron. Pero después de esto, no tuvo más ayuda de nadie. La humanidad se encontraba en su punto más bajo cuando Jesús estaba en su punto más alto. Pero fue allí que Dios mismo tuvo que permitir que las tinieblas lo dominasen. Al leer los evangelios podemos presenciar el intenso odio satánico manifestado hacia el Hijo de Dios. Él se hizo obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la más vergonzosa. Él permitió que la muerte lo tomase, y la muerte y Satanás fueron inmisericordias en todo este proceso. Nuestra posición de justicia delante de Dios le costó a Jesús una gran cantidad de sufrimiento que ningún otro ser humano ha conocido, debido a la agonía en su alma, sabiendo lo que le iba a ocurrir. Él mismo, por primera vez en toda la eternidad, sería separado del Padre y entregado a sufrir la muerte espiritual y luego la física. La imagen de nuestro Padre Celestial a menudo se ve nublada por nuestras propias emociones y sentimientos equivocados, porque no creemos que somos aceptados por Dios, a pesar de que Cristo hizo este gran sacrificio simplemente por algo que sentimos. Un problema común entre los que recién reciben a Cristo es que no se sienten justos. Hermano, tú no necesitas sentirte amado ni aceptado por Dios. Necesitas saber que lo eres. Eres acepto delante de Dios. Eres amado en Cristo Jesús. Y cuando yo recibí a Cristo en el año 1982, hace 40 años, mis emociones estaban por las nubes. Yo estaba flotando emocionalmente. Pero algún tiempo después, mis emociones se disiparon y eso me hizo pensar que quizás Dios me había abandonado o que yo estaba mal. Pero ninguna de estas cosas era cierta. Simplemente Dios quería que yo aprendiese a vivir por fe y no por mis emociones. Más bien, mis emociones me estaban dictando algo que era completamente contrario a lo que la palabra de Dios decía. Así que nosotros no debemos vivir por emociones, sino por convicciones. Los cristianos que viven por emociones son los que aún siguen sus emociones. Y nuestras emociones son cambiantes, suben y bajan como una montaña rusa. Si esos creyentes se sienten bien, creen que están bien. Si se sienten mal, creen que están mal. Hay una lección que aprendí hace muchos años. Tú no eres lo que sientes. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Por eso, tu fe no debe seguir tus emociones. No debe apoyarse en ellas, ni mucho menos necesitas consultarlas. Porque ellas no te proveen una base sólida sobre la cual pararte. Tampoco son una guía confiable, ni mucho menos buenas consejeras. Tus emociones no son un indicador válido de que estás bien con Dios. Más bien, seguir tus emociones te puede llevar al desvío. En el mundo de las iglesias definitivamente hay grandes emociones que se experimentan de tiempo en tiempo. Y la tendencia es creer en aquello que ellas nos dictan. La gente se siente amada, se siente aceptada por Dios y luego es rápida para creer que es justa. Sin embargo, lo sientas o no, si tú has aceptado el sustituto enviado por Dios, eres absolutamente justo delante de Él. ¿Por qué? Yo te digo por qué. Porque tu justicia no es un sentimiento ni una emoción. Es una realidad espiritual y verdadera. Las epístolas del Nuevo Testamento no enfatizan en lo absoluto nuestras emociones. Más bien promueven que nosotros crezcamos en el conocimiento revelacional de la persona y la obra de Cristo. Ahora, el doble problema en las iglesias es el siguiente. En primer lugar, demasiada conciencia de pecado. Y en segundo lugar, es la falta de conciencia de justicia.
Y por eso muchos cristianos se autocondenan porque ignoran que son la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que están demasiado enfocados en su performance, en su desempeño, en sus fracasos y errores, y poco enfocados en la justicia que Jesús obtuvo para ellos. Es decir, son más conscientes del pecado que de la justicia interior que forma parte de nuestro espíritu desde que nacemos de nuevo. Hermano, si tú fuiste regenerado espiritualmente, entonces Jesús quitó el pecado de adentro y te dio su justicia. La falta de conciencia de justicia trae como resultado un perpetuo estado de autocondenación. Es triste decirlo, pero esta es la realidad de muchísimos cristianos. Y eso coloca al creyente en una terrible posición de desventaja, debido a que no tiene una revelación de lo que la justicia de la fe significa y de que ya es la justicia de Dios en Cristo. El creyente se siente insuficiente, inadecuado, indigno y cae en un complejo de inferioridad e indignidad que le impide acercarse a Dios confiada y osadamente. Y eso definitivamente afecta a su fe. Porque las personas que no tienen una buena o saludable conciencia de justicia tienen problemas para vivir el estilo de vida de la fe. Ya hemos visto que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, somos justificados por la fe, pero debemos vivir también por la fe. Entonces, tener una conciencia de pecado impide al creyente desatar su fe de manera efectiva. En el Antiguo Testamento encontramos una realidad completamente diferente. Si ustedes leen el libro de Salmos, van a ver cómo las emociones de David eran muy variadas y cómo él vivía en un perpetuo estado de autocondenación. A veces David se sentía en las nubes en su caminar con Dios, pero en otras ocasiones se sentía allí en el polvo. Él era un hombre bastante emocional. Él tuvo, es cierto, tremendas emociones positivas, pero al mismo tiempo leemos que también tuvo emociones extremadamente negativas. Y esto se puede ver claramente en las cosas que él escribió. Dios inspiró a David para que escribiese todo esto para permitirnos ver a nosotros la naturaleza de montaña rusa de las emociones humanas y de la experiencia humana. Y por eso nosotros no debemos tomar a David como modelo en esto. ¿Por qué? Simplemente porque David no había nacido de nuevo. Esto significa que él nunca perdió del todo la conciencia de pecado. Había momentos en los cuales él, es cierto, sentía la presencia de Dios, pero la naturaleza interna de pecado aún permanecía dentro de él. Miremos su oración en el Salmo 51, versículo 12. Él le dijo a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Este fue el clamor de David diciendo: no tengo buenas emociones ahora mismo. Así que él cayó muchas veces, en muchísimas ocasiones cayó en autocondenación. ¿Por qué? Porque él era un creyente del Antiguo Testamento. Él no estaba viviendo en el tiempo o en la era actual en que la plena obra de Cristo ya había sido llevada a cabo. Y miremos lo que las epístolas nos dicen acerca de la realidad pasada que ellos tuvieron que experimentar. Hebreos 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que era imposible que los sacrificios del Antiguo Testamento quitasen el pecado de adentro. Ahora, el pecado tenía que ser quitado de dos lugares. En primer lugar, tenía que ser quitado de nuestro corazón o nuestro espíritu. Porque la naturaleza humana caída había sido invadida por el pecado y por eso el corazón o espíritu del hombre se volvió pecaminoso. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron perdonados por Dios, pero el pecado interior no les fue removido. Y la razón por la cual no fueron condenados fue que ellos tenían puesta su fe y mirada en el Mesías que vendría. Esto es, en el sustituto ordenado por Dios. La gente de fe del Antiguo Testamento fue legalmente perdonada, pero no cambiada vitalmente. El pecado aún permanecía dentro de ellos, aunque tenían una cobertura legal. Y esto significa que su pecado interior era solamente cubierto,
no quitado. Y aquella sangre animal no lo podía remover. Sus pecados les habían sido perdonados, pero la naturaleza de pecado no fue removida. La mancha o suciedad del pecado aún permanecía en el corazón de ellos. Vayamos a otro pasaje en Hebreos, capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes ya venidos, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, esto es en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Este pasaje claramente nos dice que Jesús entró para hacer una obra de limpieza o purificación en un templo o tabernáculo que no estaba en la tierra. No era terrenal, era celestial. Y aquí vemos que el apóstol Pablo lo pone muy claro. Había dos lugares de limpieza. El primero estaba en el cielo, esto es, en la corte celestial. Delante de Dios, tú y yo fuimos legalmente limpiados. En segundo lugar, somos vitalmente limpiados en nuestros propios espíritus. Es decir, la conciencia de pecado es completamente quitada. Quiero explicar algo para que puedan entender lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento. La razón por la cual Dios dio la circuncisión en el Antiguo Testamento fue para establecer una figura, un símbolo de cortar y echar algo que nos impedía ser puros a los ojos de Dios. La razón por la cual los hombres debían ser circuncidados fue porque el pecado es pasado a la siguiente generación a través de la semilla o simiente del varón. Y sabemos que ya que Cristo nació de una virgen, no heredó el pecado de Adán y no tuvo en su espíritu la naturaleza de pecado. Porque no es la mujer la que transmite esto al bebé, sino es el padre biológico, es por la línea del padre que todo esto viene. Así que la razón por la cual Dios estableció la circuncisión fue para que veamos que el pecado y la muerte pasan de generación a generación desde el padre, no desde la madre, hacia los hijos. Obviamente, ya que la madre vino al mundo por la generación natural, por su padre, ella también es afectada. Así que el símbolo o figura que tenemos en la circuncisión es el quitar algo pecaminoso, y eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento, porque nuestro corazón es circuncidado y la naturaleza de pecado es quitada de adentro, arrojada de adentro de nuestro espíritu. Cuando uno lee las epístolas y el libro de Hechos, se da cuenta de algo tremendo. El gran argumento del apóstol Pablo en las epístolas contra los legalistas y judaizantes de su época fue justamente la circuncisión del corazón o el nuevo nacimiento. Y él se opuso fuertemente a que los judíos tratasen de imponer a los gentiles salvos por la fe la circuncisión hecha con mano en la carne. Y Pablo les hace saber claramente que la circuncisión hecha con mano en la carne fue solamente una figura, un tipo y una sombra de la verdadera circuncisión del corazón. Así que, como estábamos diciendo, en primer lugar, el pecado debía ser quitado de nosotros, legalmente en el cielo y vitalmente en nuestro espíritu. Un segundo lugar que necesitó ser purificado es la mancha del pecado tenía que ser quitada de los cielos. ¿Cómo es esto? Sigamos leyendo Hebreos el capítulo 9, versículos 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario
padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí la Escritura claramente nos está diciendo que habían también cosas celestiales que debieron ser purificadas en el cielo para quitar de en medio el pecado. Esto es aquello que separaba al hombre en la tierra de Dios en el cielo. Ahora, habiendo sido el pecado ya quitado legalmente de la vista y ojos de Dios y removido vitalmente de nuestra naturaleza interna, estamos en una posición y condición muchísimo mejor que la de los otros creyentes del Antiguo Testamento. Así que nuestro caso es completamente diferente que el de la gente de esa época. Nosotros somos justos delante de Dios y justos por dentro desde el momento en que nacimos de nuevo. Al nacer de nuevo fuimos vivificados y justificados. Tenemos la vida de Dios dentro y somos la justicia de Dios en Cristo. Y esta es una realidad verdadera y no debemos consultar con nuestras emociones ni tampoco aceptar su falso testimonio. A medida que nosotros nos empapamos de la palabra de Dios que nos enseña acerca de la justicia de la fe, entonces creceremos en esta conciencia de justicia y desarraigaremos por completo todo rastro, vestigio e indicio de la conciencia de pecado. Pero gracias a Dios que hemos sido hechos justos, no porque nos lo ganamos, sino debido a la muerte sustitutoria de Cristo. Pero ahora necesitamos vivir en la conciencia de dicha justicia. Y sea que la sintamos o no, sea que nuestras emociones la confirmen o no, es la verdad. Ahora que ya hemos entendido que la justicia de Dios es un don o es un regalo, entonces debemos tratarla como un don o como un regalo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. El don de la justicia debe ser reconocido y recibido. Pongámonos en esta situación. ¿Qué pensarías tú si realmente trabajaras duro y te sacrificaras para conseguir un regalo para alguien? Quizás esto sea lo más costoso que hayas hecho. Y si es algo en lo cual trabajaste durante mucho tiempo poniendo en ello mucho empeño, mucho esfuerzo, y luego la otra persona no lo aprecia y ni siquiera te dice gracias, o sea, ¿cómo te sentirías? Porque es cierto, hay gente que da regalos un poco a la ligera, ¿no? Dan cosas que les gustan a ellos, pero no se detienen a pensar en lo que les gusta a la otra persona. Pero a nosotros nos gusta recibir regalos de personas que se ponen en nuestros zapatos y nos damos cuenta de que ellos han pensado en nosotros y por eso se convierte en un buen regalo. Y cuando hay detrás cierto sacrificio, tú puedes realmente apreciar lo que la persona se tomó el trabajo de hacer, ha hecho algo especial por ti. Pero si alguien rechaza ese tipo de regalo que te costó tanto, ¿no sería esto decepcionante para ti? Bueno, ¿sabían ustedes que esa es exactamente la forma en la cual muchos creyentes tratan a Dios todo el tiempo? Ellos raramente reconocen el don de la justicia, el regalo de la justicia que Dios les ha dado por medio de Cristo. Ahora, por supuesto que ellos están continuamente agradecidos a Dios por el perdón de sus pecados, y eso está bien, pero el ser hechos la justicia de Dios en Cristo es muchísimo más que simplemente ser perdonados. La gente del Antiguo Testamento tenía perdón de pecados, pero no fue hecha justa por dentro. Muchos creyentes no tienen una conciencia de justicia debido a que ellos nunca la reconocen. Y como dije anteriormente, tú no necesitas experimentar una fuerte emoción para quedar convencido de que eres justo delante de Dios o de que Dios te ama. Tus emociones no cambian la realidad de tu condición delante de Dios. Lo que cuenta, lo que vale, lo que importa es lo que Dios dice. Lo que Él ha decretado judicialmente en el cielo debe ser reconocido, aceptado y experimentado vitalmente en la tierra. Y para que esto ocurra, la palabra de Dios debe ser primero creída. Dios no fundamenta ni basa nada en nuestras emociones. Leamos lo que se nos dice en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe.
Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y esto significa que tu salvación ni la fe para ser salvo tuvieron su origen en ti. Nada tiene que ver con tus buenas obras ni tampoco con tus emociones. Tus emociones son simplemente tus emociones y no son la verdad de Dios. Quiero decirles algo muy importante. Tus emociones no están autorizadas para hablarte de parte de Dios. No son el canal que Dios utiliza para revelarte su verdad. Puede que algunos días no sientas su presencia, o puede que emocionalmente estés bajo y termines pensando de que no agradas a Dios, pero esa no es la verdad. Tu justicia delante de Dios simplemente no cambia como cambian tus emociones. Su justicia es constante y es un don que Dios nos dio y es para siempre. Su justicia es justicia eterna y esta es la justicia con la cual fuiste justificado por Dios mismo. Así que no debemos menospreciar la justicia de Dios. Y no tenemos ninguna indicación de parte de Dios en su palabra que nos diga que debemos medir dónde estamos parados con Él sobre la base de cómo nos sentimos. Porque tú no puedes confiar en tus emociones. Y muchísimas personas se dejan engañar por ellas. Y tú no debes vivir por tus emociones, debes vivir por la fe y por los hechos de la Escritura. Dios nos ha dado a nosotros una gran salvación que está basada en hechos concretos y reales. Miren lo que dice 2 Corintios 5, los versículos 16 y 17. Está hablando de la nueva criatura, está hablando de lo que somos en Cristo. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Esto es no naturalmente, sino sobrenaturalmente por revelación. De modo que, si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Miren, en Cristo todo es nuevo. ¿Y qué es nuevo en nosotros? Una buena posición, estado y condición de justicia en Él. Tenemos nueva vida, tenemos una nueva naturaleza, tenemos un complejo de atributos que está libre del pecado, no hay maldad y no hay muerte en nosotros, tenemos un nuevo carácter, tenemos nuevos deseos, una nueva disposición delante de Dios y por supuesto también ahora hemos adquirido un nuevo punto de vista superior al del hombre caído. Podemos mirar las cosas en línea con Dios. Así que todo creyente nacido de nuevo recibe una nueva naturaleza, lo sienta o no. Algunas veces nos sentimos de una forma, otros días nos sentimos de manera diferente, pero eso no cambia lo que somos y tenemos en Cristo. No cambia que somos la justicia de Dios en Él. Es cierto que no todos los creyentes tienen necesariamente las mismas emociones, pero todos tenemos las mismas realidades. Segunda de Pedro 1:4 dice que por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas puedan participar de la naturaleza divina, ahora que han huido de la corrupción del mundo a causa de las pasiones humanas, la lujuria y la codicia. Esto es lo que tenemos en Cristo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y Dios nos ha dado estas sorprendentes promesas, pero ellas no nos benefician en lo absoluto hasta que las reconozcamos y recibamos. Este ejemplo te va a ayudar. Si alguien te promete hacer un depósito a tu cuenta bancaria y una vez hecho esto, lo único que tienes que hacer es echar mano de dicho dinero, pero a menos que lo hagas no podrás beneficiarte de él. Puede que legalmente sea tuyo y que físicamente esté presente allí, pero hasta que tú no te levantes y te apropies de él, no será tuyo desde el punto de vista experimental. Esto significa que vitalmente aún no es tuyo, aunque legalmente sí lo es. Y hay gente que ha recibido de parte de su familia una herencia legal como parte de un testamento, pero que no la han reclamado, aunque legalmente les pertenece, pero vitalmente no la están disfrutando. Así que puede que alguien te haya hecho una donación o te haya dado algo como un don o como un regalo, pero nada de esto es realmente tuyo hasta que lo hayas
aceptado, hasta que hayas desarrollado la conciencia de ello. Mucha gente es justa en Cristo, pero todavía no han desarrollado una conciencia de justicia. Entonces, ¿cómo desarrollo una conciencia de justicia? Vamos a Filemón, el capítulo 1, en el versículo 6. La Biblia amplificada lo coloca de esta forma. Y ruego que la participación y el compartir de su fe produzca y promueva el pleno reconocimiento y aprecio y comprensión y conocimiento preciso de todo lo bueno que es nuestro en nuestra identificación con Cristo Jesús y para su gloria. Tremendo lo que se nos dice acá. La mayor parte de nosotros limita nuestras confesiones a solamente el confesar nuestros pecados. Rara vez confesamos lo que somos de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Miren, el don de la justicia debe ser primero, como hemos leído, reconocido. ¿Y cómo reconocemos nuestra justicia? La reconocemos cuando la confesamos. Miren lo que dice Romanos 10, versículo 6. Pero la justicia, que es por la fe, por eso es la justicia de la fe, dice, otras traducciones dicen se expresa, declara, afirma, habla así. La justicia tiene una voz. La justicia dice algo. La justicia tiene que hablar. Y no logrará aquello para lo cual fue dada hasta que la persona que la posee hable acerca de ella. Ahora, sigamos leyendo un poco más adelante. Miren lo que Pablo dijo 2 versículos después de hablar acerca de la justicia diciendo algo. Versículos del 8 al 10. ¿Más qué dice? Es decir, ¿qué es lo que dice la justicia que es por la fe? Dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una pregunta. ¿Cuándo es que confiesas que Jesús es tu Señor? Lo haces cuando aún eres un pecador. Es la confesión del señorío de Jesucristo lo que te cambia. Si tú no haces la confesión, no experimentas el cambio. En otras palabras, lo que dices con tu boca es lo que desencadena la impartición de justicia a tu espíritu. Y aunque esta justicia ya está disponible para ti desde el día en que Cristo murió para comprarla para nosotros y entregárnosla como un don o regalo, aunque ella estaba esperándote, no se volverá tuya hasta que la confieses. Así que hay mucha gente que no posee una conciencia de justicia debido a que nunca han reconocido que ya son justos en Cristo. Nunca han confesado que son la justicia de Dios en Él. No reconocen plenamente la obra de Cristo a favor de ellos. Hermano, ¿quieres experimentar la realidad de tu salvación? ¿Quieres conocer y experimentar todo lo que Dios ha obtenido para ti? Entonces, ¿por qué no te das un paseo por las epístolas del Nuevo Testamento y lees las cosas que allí están escritas por las cuales murió para que pudiesen ser nuestras? Porque cuando tú empiezas a reconocer dichas cosas y empiezas a hablarlas, a confesarlas y a declararlas osada y confiadamente, te quedarás sorprendido de cómo ellas se vuelven para ti más reales que nunca. Es en ese punto que podrás disfrutar plenamente de tu justicia. Hermano, recuerda esto, tu confesión de fe es una herramienta muy efectiva en el reconocimiento de todo lo bueno que está en ti en Cristo Jesús, y eso también se aplica a nuestra justicia en Él. Así que dejemos ya de castigarnos a nosotros mismos, de degradarnos y condenarnos a nosotros mismos, enfocándonos solamente en nuestros fracasos y pecados. Hacer eso no es ser humildes, es ser desobedientes al Dios que nos justificó en Cristo Jesús. Y esta actitud de autodegradación, de autocondenación, es parte de una religión
que pretende sustituir tu propia justicia y penitencia, elevándolas por encima de la manera de Dios de justificarnos, que es aceptar su justicia por la fe. Para terminar, hazte esta pregunta. ¿Estás viviendo todavía en autocondenación, golpeándote a ti mismo todo el tiempo y fallando en reconocer lo que Cristo hizo por ti? Si estás haciendo esto, has creado tu propia forma de religión sustituta. Y a pesar de que eres salvo, no estás disfrutando de la salvación total como debieras, simplemente porque no tienes una conciencia de justicia. Pero gracias a Dios que tú puedes desarrollar la conciencia de que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, simplemente reconociéndola, confesándola y hablando de ella como una realidad. Mientras más hablas tú acerca de algo, eso se vuelve más real para ti, sobre todo si estamos hablando acerca de las verdades de Dios, de los hechos del Evangelio ya consumados y que nos pertenecen a nosotros legalmente. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por tu generosidad, por tu gracia, por el don celestial, por Jesucristo. Gracias porque Jesús es nuestra justicia. Gracias por el don de la justicia. Te agradecemos. Tú fuiste resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo no aceptar el regalo que viene de ti? Gracias te damos, porque tú nos has declarado absueltos, perdonados, inocentes. El pecado, que fue parte del viejo hombre, pasó. Ahora la justicia, que es parte del nuevo hombre en Cristo, llegó para quedarse. Te damos toda la gloria por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú aún no tienes una relación con Dios, aún no has experimentado lo que significa recibir el regalo de lo que Jesús compró para ti a través de su obra, hoy tú puedes ser salvo. Acabamos de leer un pasaje en Romanos 10 donde se nos dice cómo ser salvos. Esto significa acudir a la solución. El problema es el pecado. El pecado deterioró lo que somos, nos dañó, nos separó de Dios. Pero la solución es Cristo. Hay una cura para el pecado y es la obra de Jesús en la cruz. Y si tú acudes a Él, tú te acercas a Él y lo aceptas como el que el Padre envió, como el sustituto calificado para sufrir en vez de ti, para sufrir en tu lugar y en mi lugar, entonces vas a entrar en la vida nueva que Jesús pagó. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo esta oración en voz alta de todo corazón. Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti. Y por eso, Jesús, me vuelvo a ti, acudo a ti. Y ahora me someto a ti como mi Señor. Confieso tu señorío. Y al mismo tiempo, creo que el Padre te resucitó de los muertos para mi justificación. Recibo ahora perdón de pecados, el regalo de la vida eterna, y te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Es maravilloso cuando empezamos a caminar con Dios. La vida cristiana consiste en una serie de revelaciones. Y una de las más importantes es la revelación de que eres la justicia de Dios en Cristo. Que Dios te bendiga.